Buenos días, esta es la estructura de abogados de Cajeme con Durazo dentro de la mesa de trabajo llamada Proyecto Líder. El presente proyecto lo denominamos Transformación Cultural Fiscal y vamos a comentar todo lo que implica, ¿no? En este proyecto hemos colaborado los licenciados que pueden ver ustedes en pantalla. Su servidor es el licenciado Ramón Isaac Ahumada Flores. Tengo el gusto de presentar este proyecto. Y bueno, lo denominamos Transformación Cultural Fiscal porque va orientado precisamente a culturizar a nuestra sociedad sonorense al cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales, pero no solamente para efectos propiamente de recaudar, sino que de hecho vamos a abordar la temática relativa a que existe realmente un derecho de la ciudadanía a ser informada respecto a estos temas, y consideramos que a grandes rasgos pues no hay una suficiente cobertura en esta parte, siendo que significa un tema realmente de trascendencia, ¿no? Bien, de manera introductiva, pues primeramente es importante mencionar que ahora que el nuevo gobierno del doctor Alfonso Durazo va a tomar posesión, pues la cuarta transformación se va a implantar en nuestro estado de Sonora. Hacemos parte de todo este proyecto nacional que ha empezado desde 2018. Bien, sin embargo, pues es evidente que cualquier proyecto necesita los recursos necesarios para llevar a cabo las grandes asignaciones que existen para este tipo de gobierno, ¿no? Que son más ladeados a la parte socialista y que necesitan atender a todos los sectores de la población para buscar una igualdad en general, ¿no? Hay mucha desigualdad en esta parte, como vamos a ver. Primeramente, en cuanto al panorama y situación actual en materia de orientación fiscal, pues existe una falta de incorporación, como hemos sabido durante muchos años, a la formalidad por parte de la ciudadanía, en el sentido de que muchas personas ciudadanas de este estado, y bueno, no solamente aquí, sino a nivel nacional, pues muchas de estas personas que se dedican al comercio, que son prestadores de servicios, empresarios, particularmente los que son micro, pequeños y medianos empresarios, pues en realidad no se introducen a esta formalidad y por tanto no están contribuyendo a lo que es el fisco. Entonces, esto genera que usualmente pues, las clases medias, las personas asalariadas, a quienes se les retienen los impuestos, etcétera, quienes realmente no tienen que preocuparse tanto por ser ellos mismos los sujetos activos que vayan y realicen la tributación como tal, pues estas personas son las que terminan cargando con todo el peso fiscal, ¿no? Entonces, siempre se ha dicho y se sigue diciendo que para que un Estado sea exitoso en cuanto a sus labores sociales, es importante que tenga los recursos necesarios para llevar a cabo todos los programas a su asignación. Y por supuesto, esto no es posible mientras no exista una generalidad de formalidad en cuanto a la materia fiscal, es decir, que haya tanta persona en la informalidad que no tribute, pero como vamos a ver también, pues esto usualmente es generado por una ignorancia, un desconocimiento realmente fuerte en cuanto a materia fiscal. Nosotros hemos sabido, creo que todos hemos sabido que pues existe la hacienda pública, pero por ejemplo una gran cantidad de individuos pues solamente conoce la hacienda federal, conocen el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el IEPS, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando alguien pregunta usualmente a las personas, oye, ¿conoces el impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal? Pues no lo conocen, ¿no? Siendo que es el impuesto más importante a nivel estatal. Entonces tampoco conocen, por ejemplo, las formas para declarar este impuesto, ni siquiera saben quiénes son obligados, quiénes no conocen sus deducciones, etcétera, etcétera, ¿no? Toda una serie de cuestiones tal vez no propiamente técnicas, pero sí bastante complejas para un ciudadano común, y peor todavía para alguien que apenas está incursionando
en una actividad económica propia, ¿no? Alguien independiente. Pues bien, para atacar el problema, el presente proyecto pues, se enfoca en el fortalecimiento del área estratégica encargada esencialmente de esta tarea, que es la orientación, la asistencia e incluso la cultura fiscal. Y bien, ya dentro de la estructura actual del gobierno del Estado de Sonora existe un área que se llama Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente, la cual pues depende de la Subsecretaría de Ingresos y esta a su vez depende de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, la cual tiene sus facultades pues en los apartados legales que ven en sus pantallas, ¿no? La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, entre otros. Bien, aquí podemos ver el organigrama general de donde se encuentra ubicada la Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente. Están obviadas pues las demás unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Que no son parte del tema en este momento. Bueno, hablábamos en un principio que de hecho existe un derecho del contribuyente a la información fiscal. Seguramente todos hemos escuchado, no solo el gremio de los abogados, sino toda la ciudadanía, sobre el acceso a la información como un derecho humano. Pues bien, la realidad de dicha prerrogativa es que ésta se puede extender, y de hecho lo hace, hasta la parte de conocer la información técnica con la que cuenta el Estado. Es decir, el Estado obliga a través de sus leyes a la ciudadanía a contribuir al gasto público, ¿no? Todos conocemos el fundamento, el 31 fracción cuarta de la Constitución Política Federal y el 12 fracción cuarta también de la Constitución Política del Estado de Sonora. Sin embargo, pues hay un enorme desconocimiento en estos temas. Si ya de por sí es difícil tributar, ahora con un mundo de normas que salen y cambian a cada rato en nuestra legislación, pues se hace necesario informar a estas personas, principalmente, y como reiteramos al principio, a los grupos más alejados, para que estos se encuentren en posibilidad de atender sus obligaciones. Bueno, no obstante, pues no es desconocido tampoco que existen diversos medios para hacer llegar la información ya a la ciudadanía. Esto es el Diario Oficial de la Federación, el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. Sin embargo, aunque realmente pues son mecanismos que funcionan y que se reconocen como medios de comunicación oficial, pues no podemos apostarle todo a ello, ¿no? Porque pues simplemente han existido desde hace muchísimos años y los resultados están a la vista. La gente realmente no se inmiscuye tanto en los medios de comunicación oficiales como para advertir en el diario oficial o en el boletín qué normas son las que van cambiando, qué nuevas obligaciones nacen, qué leyes cambian, etcétera, etcétera. Principalmente pues porque en México, al existir tanta diversidad de actividades económicas, pues la gente está a lo suyo, ¿no? Y vivimos en una época en la que hay que trabajar muchísimo. Entonces realmente no hay ese tiempo o esa dedicación como para meterse de lleno a estos medios oficiales de comunicación, y peor todavía como para entender temas que realmente son complejos, como la parte fiscal. Ok, en conclusión, nosotros sabemos y hemos visto, e incluso la misma doctrina lo sostiene, que existe realmente un derecho del contribuyente a ser informado de manera técnica sobre las cuestiones fiscales, no solamente a que se le dé, por ejemplo, la Carta de los Derechos del Contribuyente, a que se le informe mediante el diario oficial los cambios en la miscelánea fiscal, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que incluso podemos ver que en la Ley de los Derechos del Contribuyente del Estado de Sonora, la cual fue basada en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, pues existen también estas prerrogativas de la ciudadanía para ser enteradas y asistidas incluso por las autoridades fiscales en el cumplimiento de sus deberes de la materia. Ahora bien, la propuesta que estamos próximos a realizar, pues no se contraviene en ninguna parte a los principios del Movimiento de Regeneración Nacional en Morena. Particularmente advertimos el contenido del principio número 8 de su declaración,
que rechaza completamente la exclusión social, y esta es la parte en la que debemos abordar, puesto que esta exclusión social la vemos reflejada en que solamente en Hermosillo y Obregón existen módulos u oficinas de orientación fiscal al contribuyente. Fuera de ellos, pues sí, existe una enorme cantidad de oficinas de cobro, agencias fiscales y subagencias donde realizar el pago de los impuestos. Sin embargo, pues de nada sirve para muchas de esas comunidades tener dónde pagar si no saben qué es lo que tienen que pagar en primer lugar. Entonces, por ahí hay un escaparate importante de recursos que se le están yendo al Estado y que podrían servir para mejorar e implantar todos los programas sociales que sean necesarios. Por supuesto que esto va a retribuirse a las arcas del Estado en mejor presupuesto y en un erario público más fuerte. ¿Bien? Y por supuesto también es importante recalcar que este proyecto no busca crear nuevas figuras públicas, no busca nuevas autoridades, no crea instituciones repetidas, nada de eso, simplemente se va a mejorar las atribuciones de la autoridad que ahorita vamos a comentar. Pues bien, ¿cuáles son las conclusiones y las propuestas? La propuesta del presente proyecto consiste en llevar a cabo una desconcentración de competencia tanto material como territorial de la Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente de la Secretaría de Hacienda del Estado, siguiendo una distribución territorial tal cual como las tienen las agencias fiscales, subagencias y oficinas administrativas de notificación y cobranza. Esto lo vemos reflejado en el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, el cual la propuesta es que se reforme. Bien, en particular el capítulo 7, que se llama de la desconcentración administrativa, y se agregaría un artículo 61 bis, el cual podría quedar redactado sugeridamente de la siguiente manera. Artículo 61 bis. La Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente, para el mejor desempeño de sus atribuciones, contará con módulos u oficinas ubicados en las mismas sedes o circunscripciones territoriales de las agencias fiscales del Estado, teniendo los mismos ámbitos de competencia territoriales que éstas. El secretario determinará, mediante acuerdo, el tamaño, personal técnico y auxiliar necesario y las facultades delegables a los titulares de los módulos u oficinas correspondientes. Bien. Cabe mencionar que la diferenciación entre módulos y oficinas en la redacción propuesta responde a que un módulo bien puede encontrarse en las mismas instalaciones de una agencia fiscal o bien hacerse una oficina completa dependiendo de la población de los municipios, Hay unos que van a abarcar su propia oficina, otros que tal vez varios municipios puedan juntarse para una sola oficina que sea cercana, obviamente a la ciudadanía, pues esa es la idea. ¿Ok? Y bueno, en general esa es la idea, el fortalecimiento reglamentario, ¿sí? De la Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, a través de esa reforma en la que se doten múltiples oficinas u módulos, Esto, como dijimos, respondiendo al derecho de la ciudadanía a ser informados de manera técnica respecto a sus obligaciones fiscales y también respondiendo a la necesidad del Estado de recaudar más y mejor para poder llevar a cabo los programas sociales a los que se encuentra comprometido, Creemos firmemente que esta idea, pues evidentemente ya asumiendo que se le asigne un presupuesto, que se llevan a cabo todas las acciones necesarias, pues va a repercutir en una manera realmente muy buena para nuestro Estado, Y bueno, está de más decir que pues la parte fiscal, el erario público es una absoluta prioridad para que alcance y para que se lleve a cabo esta verdadera cuarta transformación. Bueno, eso es todo. Le agradecemos muchísimo a las personas que ven este proyecto y confiamos plenamente en que podrá ser de mucha utilidad para llevar a cabo la encomienda del presidente Andrés Manuel López Obrador a través del doctor Alfonso Durazo. Les agradecemos mucho a nombre de la estructura de abogados con Alfonso Durazo y bueno, esperamos lo mejor para Sonora. Muchas gracias.